Amigas y amigos, buenas tardes. Soy María Angelina. En este tutorial les voy a presentar las medidas necesarias para trazo de patrón básico de pantalón. Y también haremos el patrón básico con dichas medidas. Aquí, como tenemos en primer plano, podemos ver las medidas que nosotros necesitamos para hacer este patrón. Tenemos aquí primero el alto de cadera, luego tenemos el alto de tiro, tenemos el alto de rodilla y tenemos el largo total. Todas estas medidas tomadas desde el punto cero, que sería en el costado, a partir de la cintura hacia abajo. También tenemos la medida de entrepierna, que es la medida que va desde el contorno de muslo hasta el largo final del pantalón. Luego tenemos las medidas de contorno de cintura, contorno de cadera, el contorno de muslo, contorno de rodilla y también tenemos el contorno de bajo o contorno de basta. Aquí tenemos entonces todas las medidas que vamos a utilizar. Estas medidas nosotros las utilizaremos todas las que van de cintura hacia abajo, que son las medidas de largo en su medida real cuando hagamos el patrón. Y las medidas de contorno de cintura y contorno de cadera utilizaremos la cuarta parte. La medida de contorno de muslo, contorno de rodilla, contorno de bajo o de basta, utilizaremos la mitad de dicha medida para hacer nuestro patrón. Aquí tenemos la tabla de medidas que vamos a utilizar para hacer el patrón básico del pantalón. Alto de cadera 18 centímetros. Alto de tiro 24 centímetros. Alto de rodilla 50 centímetros. Largo total 90 centímetros. Luego tenemos los contornos. Contorno de cintura 72, contorno de cadera 92, contorno de muslo 60, contorno de rodilla 48, contorno de basta o bajo 40 centímetros. Y finalmente tengo aquí agregada la medida de entrepierna, que son 66 centímetros. Aquí, como veis, en el alto de tiro tengo el 24 centímetros encerrado en un recuadro azul. Esto es porque nosotros esta medida no la tomamos con la cinta métrica o con el metro. Esta medida nosotros la calculamos después. Aquí os indico cómo hacer el cálculo de la medida del alto de tiro. La medida del alto de tiro nos da como resultado de restar la medida de largo total menos la medida de entrepierna. En este caso yo, según mis medidas, tengo largo total 90 menos 66 centímetros de medida de largo de entrepierna. Y como resultado de esa resta nos da 24 centímetros, que son los 24 centímetros que yo tengo aquí colocados en este recuadro azul. Con estas medidas, nosotros ahora tenemos que preparar la tabla. La tabla nos quedaría las medidas todas, como les decía antes, de las medidas de
alto de cadera, alto de tiro, alto de rodilla y largo total. Para hacer el patrón utilizamos las medidas reales. La medida de contorno de cintura, contorno de cadera, utilizaremos la cuarta parte de la medida que tenemos aquí. Y el contorno de muslo, contorno de rodilla y contorno de basta, utilizaremos la mitad de dichas medidas para hacer el patrón básico de pantalón. Este es un grupo de medidas básicas que luego nosotros, cuando hagamos nuestro patrón, podremos luego utilizarlas en las proporciones que se mencionan a las medidas personalizadas o a las medidas de cada persona. A continuación vamos a hacer el trazo de la parte delantera del pantalón. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el trazo básico del pantalón de la parte delantera. Como puedes ver aquí en la tabla de medidas, tengo preparada ya la tabla. Como les decía, alto de cadera, alto de tiro, alto de rodilla y largo total van en sus medidas reales. El contorno de cintura utilizaremos la cuarta parte. Esto quiere decir cuarta parte división. 72 centímetros dividido para 4 nos da 18. El contorno de cadera que tenemos de 92, también utilizaremos la cuarta parte, que es 92 dividido para 4 igual a 23. Y luego tenemos la medida de contorno de muslo, contorno de rodilla y contorno de basta o de bajo, que utilizaremos para nuestro patrón la mitad de dichas medidas. En este caso, contorno de muslo 60, la mitad es 30. El contorno de rodilla 48, la mitad 24. Y el contorno de bajo, que es 40, la mitad es igual a 20. Con este grupo de medidas, entonces vamos a empezar a hacer el delantero del pantalón básico. Bien, empezamos a hacer entonces el delantero del pantalón. Como primer paso nosotros tenemos que escuadrar nuestro papel. Escuadrar quiere decir hacer un ángulo recto de esta manera. Este punto cero básicamente es el costado de la persona o el costado del patrón que vamos a realizar. Vale, yo voy a utilizar el escalímetro porque el trazo lo voy a hacer a escala, pero luego cuando nosotros hacemos nuestros trazos básicos, pues tenemos que hacer a escala real y con medidas reales. Vale, entonces vamos a empezar partiendo del punto cero y sin mover nuestra regla o el metro cuando pongamos, vamos a ubicar las primeras medidas. Alto de cadera, alto de tiro, en este caso alto de cadera 18, alto de tiro 24, alto de rodilla 50, largo total 90 y vamos a agregar 4 centímetros para el dobladillo. Corremos hacia el lado derecho sin medida necesaria y volvemos a hacer las mismas señales. Alto de cadera 18, alto de tiro 24, alto de rodilla 50, largo total 90 y agregamos 4 centímetros para hacer el doblez. Y luego vamos a trazar las líneas auxiliares o las líneas de apoyo que nos ayudarán a realizar de una mejor manera nuestro
patrón o nuestro trazo básico. Estas líneas no tienen medida. Entonces trazo la línea primero de alto de cadera. Esta es la línea del contorno de muslo. Esta línea es la línea del alto de rodilla. La línea del largo total. Y la línea que hemos agregado para hacer el doblez o el dobladillo del pantalón. Todas estas líneas las he puesto entrecortadas porque estas son unas líneas de apoyo, no son líneas definitivas o líneas de apoyo que nos ayudarán a hacer mejor nuestro patrón. Vale. Entonces ahora vamos a trabajar sobre la línea del contorno de muslo. En esta línea vamos a ubicar la medida de la mitad del contorno de muslo, que en este caso son 30. Y la mitad 15. Esta es la línea del contorno de muslo. Desde este punto hasta que es la línea, la mitad de dicha medida de contorno de muslo, y en la parte final, en el largo total, de igual manera. Y trazamos esta línea en línea recta toda hasta el final. Y nos queda de esa manera. Esta línea es como un eje que nos ayudará a hacer que nuestro pantalón nos salga de forma simétrica, que no nos salga girado ni para derecha ni para la izquierda. Entonces vamos a trabajar primero la parte del muslo hacia el largo total. Como ya tenemos aquí marcada nuestra medida, ahora vamos a la línea de contorno de rodilla. En contorno de rodilla nosotros vamos a utilizar la mitad de dicha medida, que en este caso tenemos 48 y la mitad será 24. Pero siempre vamos a partir ahora a ubicar nuestras medidas a partir de esta línea central, que es el eje principal o la línea de planchado que suele normalmente estar marcada en los pantalones de vestir. Como yo tengo 24, voy a ubicar 12 centímetros a cada lado de la línea principal. 12 centímetros lo marco aquí para un lado y 12 centímetros hasta la parte derecha. Luego, como ya tengo marcado estos puntos, vamos a ir al largo final. Aquí también vamos a ubicar la mitad del contorno de basta o debajo. En este caso, como tengo 40, la mitad es 20. Igualmente, siempre partiendo del eje principal, que es la línea central, ubicaremos 10 a cada lado. Y allí tengo mis señales. Ahora con línea recta voy a ubicar o voy a trazar. Vale, voy a unir el punto de la rodilla con el de la basta. Y lo voy a hacer en color azul para que lo podamos mirar mejor. Aquí está.
por el un lado, por el otro lado. También vamos a unir con línea recta hasta el punto del muslo. Igualmente de esta manera. Y también voy a medir línea recta o voy a trazar línea recta hasta el otro punto del muslo. Ahí lo tenemos el patrón de la parte de abajo o de la pierna, desde el muslo hasta el largo final. Ahora vamos a trabajar en la línea de la cadera. En la línea de la cadera vamos a ubicar la cuarta parte del contorno de cadera, que en este caso es 23. Voy a poner 23 centímetros y voy a ubicar nuevamente en la línea desde el punto 0 también 23 centímetros para hacer el rectángulo de apoyo que nos permitirá trabajar de una mejor manera en la parte superior. La voy a poner igualmente en líneas entrecortadas. Allí lo tenemos. En este punto, en la línea de la cintura, vamos a entrar 2 centímetros, que es una medida estándar. Lo marco allí y voy a trazar mi línea que voy a unir al punto de la cadera. Miramos este punto de aquí hasta el punto de la cadera donde nos dio 23 centímetros. Allí lo tengo. Y aquí voy a hacer la parte curva del tiro delantero. Voy a utilizar un curvígrafo o pues tenemos también las reglas que nos facilitan para hacer el trazo de una mejor manera de la curva del tiro. Vale, yo voy a ubicar esta parte tratando siempre de que el trazo sea todo normal y continuo, que no nos queden ángulos de ninguna manera, ángulos rectos. Allí lo tenemos. Y finalmente vamos en la línea de la cintura, vamos a ubicar la cuarta parte de la medida de cintura. En este caso nosotros tenemos 18. Como este es un pantalón básico, no vamos a ubicar ninguna pinza en la parte delantera. Luego, si es necesario y si el modelo lo requiere, nosotros utilizaremos, pues daremos la ampliación para hacer las pinzas. He marcado desde este punto que yo entré 2 centímetros hacia la izquierda la cuarta parte del contorno de cadera, que en este caso yo tengo 18. Y luego voy a unir con la línea curva de la cadera el punto de la cintura y el de la cadera. Entonces, pues esta partecita de aquí que básicamente queda recta, la voy a poner igual con azul para que veamos todo el trazo que nos ha quedado. En la parte del bajo o de la basta, vamos, aquí se termina un poquito el doblez en diagonal, teniendo en cuenta siempre las medidas que nos corresponden cuando doblamos la tela. Qué mal papel.
Va. Luego vamos a agregar nosotros en la parte de cintura hacia la cadera. Vamos a agregar una pieza que la podemos cortar, incluida en nuestro patrón, para colocar la cremallera. Pero igualmente, si no tuviéramos tela suficiente, podemos poner las piezas aparte. Entonces vamos a agregar en esta línea 10 centímetros a la derecha y bajamos 1 centímetro hacia abajo. A partir del punto de donde entramos 2 centímetros, también vamos a marcar 2 centímetros y subimos 1 centímetro. Y trazaremos esta pieza que nos servirá luego para colocar la cremallera. Bien, entonces esto es el delantero del pantalón. Ahora lo voy a rotular todo. Delantero, pantalón básico. Lo voy a rotular con bolígrafo y aquí vamos a ubicar entonces cuarta parte del contorno de cadera, igual 23 centímetros. Aquí vamos a ubicar la mitad del contorno de muslo, igual 30 centímetros. Aquí vamos a ubicar la mitad del contorno de rodilla, que sería igual a 24 centímetros, pero que esta medida de aquí hasta aquí son 12 centímetros. En la parte del bajo vamos a ubicar esta medida, también sería la mitad del contorno del bajo o basta, que serían 20 centímetros, pero que a cada lado nos corresponden 10 centímetros aquí y 10 centímetros en este lado. Vamos a ubicar aquí entonces hasta aquí sería la línea de alto de cadera, alto de tiro, alto de rodilla, y largo total, y un poquito más para el doblez. Entonces aquí yo tengo alto de cadera, alto de tiro, alto de rodilla,
y largo total más dobladillo. Por lo tanto, de acuerdo a las medidas que tenemos, aquí el alto de cadera estará marcado 18. Aquí estará marcado 24 centímetros. Aquí 50. Aquí nos dan 90 y aquí nos darán 94 centímetros. Vale. El trazo básico del pantalón está marcado todo en líneas azules. Aquí también esta parte sería la parte final, que nos daría una línea azul. Y entonces, como aclaración básica que tendría que decirles es que este patrón no lleva costuras. La única costura que llevaría marcada sería la costura del tiro, porque todas las costuras nosotros las cargaremos en la parte del trasero del pantalón. Entonces la única costura que llevaríamos y tenemos que ubicarla es aquí, en esta parte curva del tiro, y que esta costura solamente será de 1 centímetro. Esta costura del tiro es de 1 centímetro. Vale, entonces pues ya tenemos listo el delantero del pantalón básico. A este trazo, si nosotros ya nos queremos hacer nuestro patrón personalizado o de cada uno, nosotros tenemos que ir aplicando simplemente las proporciones con nuestras medidas. Ahora vamos a hacer la parte trasera o espalda del pantalón. Dicho trazo lo haremos sobre un trazo delantero, o sea que nosotros tenemos que volver a hacer un trazo delantero, un básico, y sobre este trazo ubicaremos todas las diferencias entre delantero y espalda. Vamos a ello. Bien, entonces ahora nosotros vamos a hacer la parte trasera o la espalda del pantalón. Como les había dicho, nosotros volvemos a hacer un trazo de la parte delantera. Aquí lo tengo dibujado tal cual como lo hemos hecho anteriormente. Ahora nosotros aquí vamos a hacer algunas variaciones para hacer la parte trasera. Una de aquellas variaciones es que el tiro de la parte de atrás o de la espalda o del trasero tiene mucho más recorrido, es más largo. Y también en la parte de atrás pondremos al menos una pinza, porque en la parte de atrás, como tenemos el glúteo que es más prominente, es necesario ubicar una pinza. Entonces primero voy a trabajar yo en la parte del muslo hacia el largo total. Vale. En este caso yo simplemente en la parte de la línea de rodilla voy a ubicar 2 centímetros a cada lado, tanto a la izquierda como a la derecha. Salgo de este punto a la izquierda 2 centímetros y de este punto 2 centímetros.
También en el contorno de basta voy a salir 2 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha. Vale, vamos a marcar entonces. Voy a marcar 2 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha. También voy a ubicar en la parte de la basta 2 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha. Vale, entonces voy a unir. A ver, este trazo, el trazo desde rodilla hacia abajo lo voy a unir, a hacer el trazo. Incluido aquí el bajo. Vale, este es el trazo que yo tenía en origen del trazo delantero. La parte desde rodilla hacia el final del largo total. Como yo he agregado aquí 2 centímetros a cada lado, tanto en rodilla como en el bajo, lo voy a rayar ahora con el lápiz rojo, porque esta es las costuras que yo he agregado para luego coser. Los 2 centímetros a cada lado. Aquí lo estoy marcando con el bolígrafo rojo para que se vea mejor el trazo. Vale, miramos que el contorno que está aquí en negro es nuestro patrón y lo que está aquí marcado con líneas rojas serán las costuras. 2 centímetros en cada lado. Ahí lo tengo. Vale, ahora vamos a trabajar en la parte del tiro. La parte del tiro, como les decía, es más grande o más pronunciado porque es más amplio. Vamos a agregar 5 centímetros. 5 centímetros más aparte de los 30 que teníamos que nos marcaba aquí el contorno de muslo. Entonces yo voy a agregar 5 centímetros y voy a poner aquí una señal. Vale. Y voy a unir con la línea curva de la cadera, uniendo este punto de la rodilla con el punto que he agregado 5 centímetros. Aquí, solo que lo voy a dejar un poquito más corto. Bueno, un poquito más corto porque luego les indicaré por qué. Bien. Ahora continuamos con el trazo. En el punto de la línea de cintura, en donde nosotros de inicio entramos 2 centímetros, vamos a volver a marcar y entrar 3 centímetros hacia la izquierda. Marco 3 centímetros hacia la izquierda. Aquí mirar que voy a entrar 3 centímetros desde este punto hacia la izquierda. Y voy a trazar esta línea que me
que une el punto de la cadera con la señal que he puesto de los 3 centímetros. Una línea que no tiene medida específica. Ahora, de este punto hacia arriba, voy a salir 3 centímetros también. Desde este punto de aquí hacia arriba voy a agregar 3 centímetros. Ahora lo marco. 3 centímetros. Y ahí tengo mi señal. En la línea de la cintura, que la tengo horizontal, la voy a prolongar un poco hacia la izquierda. Lo estoy haciendo con lápiz porque realmente es nuestra línea de apoyo. Y ahora en este punto voy a ubicar la medida de la cuarta parte del contorno de cintura, que en este caso son 18. Y le voy a agregar 3 centímetros para dibujar una pinza. Entonces serían 18 más 3, 21 centímetros. Vamos a marcar desde este punto hacia la intersección con la línea de apoyo que yo tengo aquí, la horizontal, que es la línea de la cintura. Voy a marcar 18 centímetros. Vale, 18 centímetros más 3 centímetros para la pinza, que en este caso tendría 21 en total. Marco aquí y voy a trazar la línea horizontal. Allí tendría esa línea, que sería aquí la cuarta parte del contorno de cintura, que serán 18 más 3 centímetros para una pinza. Bien. Y luego voy a dar la forma, voy a unir este punto con la línea de la cadera. Siempre tenemos que tomar en cuenta que nuestras líneas tienen que ser un trazo continuo, que no nos tienen que salir ángulos ni picos en ningún lado. Voy a unir a la línea del muslo básicamente, porque no me deja por unos milímetros a la línea de la cadera. Hago en trazo continuo y luego voy a prolongar la línea que la tengo aquí desde rodilla a muslo. Allí tendría. Finalmente voy a dibujar la pinza en la mitad de esta medida, que era 21, 18 más 3 centímetros. Voy a ubicar la pinza. La mitad de dicha medida de 21 es 10,5. Lo voy a marcar aquí. 10,5. Y en este punto que he ubicado aquí, voy a dibujar la pinza. Siempre escuadrando la línea. Escuadrando con nuestra regla. Voy a dibujar aquí el centro de la pinza. Y luego voy a darle la medida. La pinza de la parte de atrás medirá 12 centímetros. Y como he agregado 3 centímetros,
voy a dejar 1,5 centímetros a cada lado para que nos quede dibujada la pinza. 1,5 centímetros. Y dibujamos la pinza. Allí la tenemos dibujada la pinza. Y luego lo que me quedaría es hacer la curva del tiro, tomando en cuenta que la medida del delantero que tenemos aquí no es igual a esta medida, porque esta medida, como ya es un poco más diagonal, es un poco más larga. Entonces yo voy a tomar la medida de este punto, de esto, y la voy a trasladar a esta línea. Vamos a ver. Entonces esta medida tiene 25,5 centímetros y la voy a trasladar aquí. 25,5, que básicamente está aquí abajito. Y ahí nosotros haremos el trazo de la curva del tiro de la parte de atrás. A ver, con este ángulo no me sale. Ahora la ubicamos mejor, ¿no? Con esta línea de aquí. Tomando en cuenta que siempre tiene que salirnos un trazo continuo. Vale, allí lo tenemos. Y luego agregaremos las costuras. Vamos a agregar las costuras y las voy a marcar con el bolígrafo rojo. 2 centímetros de costura hasta la cintura. Prolongamos 2 centímetros de costura. En la parte curva del tiro siempre tiene que ser lo mínimo de costura, que es 1 centímetro. Y luego desde la cadera hacia arriba podemos darle un poco más de margen de la costura. Entonces voy a medir 2 centímetros de costura aquí y voy a ubicarla allí. Bien, aquí también vamos a marcar 2 centímetros de costura y aquí en la cintura también 2 de costura. Ahora yo voy a unir estos puntos. Esta línea de aquí es una línea recta. Así. De aquí esta curva es 1 centímetro. La voy a dibujar aquí. A ver si puedo ponerla. 1 centímetro de costura aquí en la parte curva del tiro. 1 centímetro de costura. Y en la parte de arriba vamos a dejarle 3 centímetros. Uniendo con línea recta. En definición hasta la línea de la cadera. Esta costura de aquí entonces son 3 centímetros de costura.
Vale, entonces ahora voy a rotular aquí poniendo que desde este punto hacia la derecha hemos agregado 5 centímetros. Aquí en las costuras hemos agregado 2. La pinza es de 12 centímetros de largo, 12 centímetros. Y a cada lado de la pinza es 1,5 centímetros, 1.5 y 1.5, que es la pinza. Aquí nosotros podemos hacerle una pestañita para que luego cuando cosamos no se nos dificulte o no nos quede suelta por allí la pinza. Bien, entonces esto es todo con respecto a la espalda o trasero o espalda del pantalón básico. Pantalón básico. Pues aquí tenemos nuestro trazo, tanto del delantero como de la parte trasera. Aquí podemos mirarlos entonces, los dos trazos juntos. Aquí tenemos el delantero, que lo recortaremos por donde nos da todo el recorrido azul, porque no dejamos costuras, excepto la costura del tiro. Y en la parte de atrás sí que tenemos el trazo completo, ya agregadas las costuras y hechas todas las variaciones con respecto al delantero. En la parte de la cintura no hemos agregado ningún centímetro de costura. Y con este trazo básico del pantalón, pues nosotros podemos ya aplicarlo a nuestras medidas, hacer un pantalón personalizado, porque lo que necesitamos básicamente es tener todas las medidas y todas las proporciones necesarias. Amigas y amigos, suscríbase, deje sus comentarios. Si tiene alguna duda o pregunta, escríbalo, que yo con gusto responderé y aclararé todas las dudas que vosotros tengáis. Que tengáis una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias.